y nos despojemos de toda distracción. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy tú nos elegiste a nosotros para poder venir a recibir una palabra de fe, de esperanza. Hoy te pedimos, Señor, que tú toques nuestra mente, que toques nuestro corazón, que abras todo nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir lo que tú nos quieres enseñar. Espíritu Santo, bienvenido seas en esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos. Te ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, nuestra familia, nuestro trabajo, todos los asuntos que dejamos afuera. Hoy los ponemos en tus manos para únicamente, Señor, concentrarnos en tu palabra. Hoy nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo de la cabeza a los pies. Atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte en este lugar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Bueno, pues los que han estado siguiendo los últimos domingos, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién se acuerda? De Pedro, muy bien, muy bien. Estamos viendo las cartas de Pedro, ¿sí? Del apóstol Pedro. Y la semana pasada nos quedamos en el capítulo 2. Entonces hoy vamos a finalizar el capítulo 2. Esto, ¿a qué nos invita? Pues a que le vayamos dando continuidad a la palabra. Si tú no tienes la oportunidad de venir, si tú no tienes la oportunidad de venir un domingo, pues ahí subimos a las redes el video del tema. Entonces lo puedes escuchar en la semana, en lo que estás haciendo la comida, lavando los trastes, en lo que vas al trabajo, no sé, lo puedes escuchar y así ya cuando vienes, pues ya también vas dándole seguimiento a lo que el Señor nos está enseñando. Y esta parte es muy importante porque le vamos dando continuidad a algo que de repente leemos y no entendemos, ¿sí? De repente tú abres tu Biblia en cierto capítulo y tal vez no entiendes, dices, no, pues esto no lo entiendo, pero cuando ya traes un antecedente de que iniciaste, pues ya es más fácil, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el capítulo 2 de esta carta de Pedro. ¿Y sí se ve en la pantalla? ¿Sí? Ok. Si tú ves ahí en la pantalla, se llama honra, teme y ama, ¿sí? Trae 3 palabras, honrar, temer y amar. Y dice el carácter verdadero del creyente. Si tú estuviste la semana pasada o antepasada y recuerdas cuando empezamos a ver esta carta de Pedro, la carta de Pedro trae una misión, ¿sí? Pedro aquí tiene una misión. No recuerdo si fue el de la semana pasada, que el tema se llamaba Esperanza Viva, o fue el primero, uno de los dos, ¿sí? Y nos trae eso justamente, trae esperanza. Pedro escribe esta carta con la finalidad de traer esperanza a los creyentes de ese tiempo, de ese momento. Entonces, pues es muy importante, ¿sí? ¿De qué trata? Vamos a retomar un poquito. ¿De qué trata la carta de Pedro? Bueno, estaba dirigida a un grupo de personas, de iglesias en este caso, que se encontraban en la parte de Asia Menor. Actualmente sería lo que hoy conocemos como Turquía, la actual Turquía, ¿sí? Entonces, en ese momento, Pedro manda estas cartas a estas iglesias porque estaban pasando tiempos de persecución. Estaban pasando tiempos difíciles. Recuerda aquí, en este punto Jesús ya había ascendido, ya había sido muerto, resucitado, y ahora pues Pedro estaba con este ministerio, ¿sí? Pedro estaba llevando la palabra, etcétera. Entonces, a esta parte de estas iglesias es a quienes les dirige estas cartas. Y la misión en esta parte es que Pedro quiere dar testimonio de la gracia de Dios. ¿Todos aquí sabemos qué es la gracia de Dios? ¿Sí? Gracia es un regalo que no merecemos. Yo siempre les pongo este ejemplo con los hijos. Creo que todos los que estamos aquí somos papás, entonces queda perfecto el ejemplo. Aunque tu hijo a veces no lo merezca, tú le amas y le das cosas, ¿sí? A veces no se lo ganaron, se portaron mal, a lo mejor dices, no se lo merece, es que no se lo merece, pero no los dejas sin comer, ¿sí? Entonces, eso es gracia, un regalo que no merecemos. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros todos los días. Él derrama su gracia, porque realmente no la merecemos, no somos merecedores. Yo sé que a veces nos sentimos que sí,
A veces nosotros creemos que sí lo merecemos y decimos, no, sí es que sí me lo merezco. La verdad es que no. ¿Por qué? Pues porque hay pecado en nosotros y no lo mereceríamos. Y sin embargo, Dios nos la otorga. Sí, esa es la gracia. Entonces dice que nosotros debemos de dar testimonio de la gracia de Dios. Por eso aquí en el título veíamos que dice el carácter verdadero del creyente. Y vamos a estar trabajando en eso, porque si tú y yo venimos y decimos que empezamos a creer en Jesucristo, pues nuestro carácter se debe de ir moldeando. No podemos ser los mismos. Tú no puedes venir aquí un domingo y salir igual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos debe de transformar. Debe de hacer un cambio, dice la palabra, renueva tu entendimiento. ¿Sí? Entonces no podemos salir pensando igual, debe haber una transformación en nuestra mente. Entonces eso es lo que debemos de hacer, dar testimonio de la gracia de Dios. Cuando salimos, y tal vez, no sé si sea tu caso, el tiempo que lleves de conocer de Cristo, de estar en la palabra, tal vez eras de cierta manera. Y tal vez ahora hay cosas que la gente ve en ti que dice, oye, pero tú no eras así, ¿no? O eras súper enojona y ahora ya no, ya como que sí te enojas, pero pues como que te tranquilizas, ¿no? O ya se te pasa más pronto el enojo. No sé, ciertas cosas que vamos cambiando, ¿sí? Eso es lo que Dios va haciendo en nosotros. Entonces, esta es la finalidad. Y bueno, pues ya para entrar en el texto, dice aquí el primer punto. Si tú te acuerdas, voy a retomar un poquito lo de la semana pasada. Lo último en lo que nos quedamos la semana pasada, que Luis nos estuvo compartiendo, habló sobre someterse a las autoridades. ¿Sí? Eso es lo que Pedro estaba redactando en esta parte. Entonces voy a retomar un poquitito de eso final porque va ligado a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces dice ahí en la pantalla, si ahí lo va siguiendo, dice primer punto, cuando venimos a Jesús debemos mostrar la debida sumisión al gobierno. ¿Sí? Ese es el primer punto, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 27, es lo que vamos a estar revisando. Perdón, ahí es del 13 al 17. Se me fue un número. Ok, dice, por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amar a los hermanos y temed a Dios. Honra al rey. Y ahí vamos a hacer pausa, ¿sí? Entonces, si te das cuenta en esto último que leímos, de ahí sale el título de esta charla. Así que decía, honra, teme y ama. Y son estas instrucciones que Dios nos da. Honrar, dice, ama a los hermanos, teme a Dios, honra al rey, ¿sí? Entonces son palabras fuertes que de repente escuchamos. ¿Cómo que tengo que honrar? Dice, porque decíamos aquí, debemos obedecer a las autoridades, ¿sí? Entonces dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. ¿Nos gusta escuchar eso? Yo te pregunto, ¿te gusta escuchar eso? Que te dicen, es que nuestro actual gobierno, y pues no vamos a entrar aquí en política, ¿verdad? Porque pues todos tenemos opiniones diferentes, pero al final las autoridades son puestas por Dios. Si Dios no quisiera que estuvieran esos gobernadores, pues no estarían, simple y sencillamente, porque todo sucede por la voluntad de Dios, ¿sí? Incluso lo menciona, dice, ya enviados por malhechores, dice, alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien, hagas callar dice, la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver un poquito el contexto de qué estaba pasando. Te decía que estas cartas van dirigidas a iglesias, es decir, ya eran creyentes. Y en los tiempos de Jesús existía un modelo, que no sé si lo has escuchado, ya aquí en las prédicas lo hemos mencionado, en que existía un patriarca, ¿sí? El patriarca pues era el padre, la cabeza de familia, el papá.
Obviamente estaba la esposa, estaban los hijos y tenían también criados, tenían servidumbre, ¿ok? Entonces, el patriarca tenía una responsabilidad muy fuerte porque él estaba a cargo de toda la familia, más aparte tenía sus sirvientes. Ahorita vamos a entrar en la parte de la esclavitud, porque aquí va a mencionar a los esclavos. Entonces aquí Pedro tiene muy claro que una cosa es el que nos sometemos a la palabra de Dios y otra cosa es someternos a las autoridades, ¿sí? Obviamente no vamos a hacer cosas que las autoridades nos impongan que vayan en contra de la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Ahorita, bueno, estos últimos años todos sabemos que pues ha sido legal la parte del aborto. Sí, ya en muchos estados es legal, o sea, no hay ningún problema, tú vas a una clínica y solicitas el aborto y pasa, no tiene una consecuencia legal, sí, en muchos lugares ya está pues legalizado, pero eso va en contra de la palabra de Dios, sí, porque estamos yendo en contra de la vida, de lo que Dios está generando, de una vida. Entonces dices, pero es que las leyes dicen esto, sí, pero primeramente, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces nosotros nos debemos de someter, sí, a una autoridad, porque necesitamos autoridades que nos vayan rigiendo. Si no, imagínate, si de por sí cómo está la sociedad, tú puedes imaginarte qué pasaría si no hubiera leyes, si aún así hay que multas porque te pases un alto y la gente se pasa los altos. Multa por no te debes de estacionar aquí. ¿Y qué sucede? Ahí nos estacionamos, ¿no? O sea, entonces, ahora, si no existiera eso, cuanto más habría, pues más maldad, ¿sí? Entonces aquí Dios dice, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros, los creyentes, hagamos el bien. Dice, para que calles la ignorancia de los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no aceptan la voluntad de Dios. Los que no aceptan la palabra de Dios, ellos son los insensatos. Si yo hoy te pregunto, ¿tú eres un insensato? Dirías, no, yo no. Ok, entonces doy por hecho que sí obedeces a Dios, que obedeces lo que Dios te manda hacer. Entonces dice aquí que nosotros con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, sometiéndonos a las autoridades, damos testimonio de la gracia de Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ojo, no estamos diciendo con esto que vas a perder tu dignidad, tú te vas a humillar, ¿verdad? O sea, no, hay un límite porque Dios nos da libertad. Incluso aquí lo menciona, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿sí? ¿Qué dicen los adolescentes? Yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y a lo mejor tú también sigues pensando así, ¿sí? Dice, Dios nos da libertad, pero no para hacer lo malo. ¿Ok? ¿Tenemos libertad? ¿Somos libres en Cristo? Sí. ¿Libres de qué? Del pecado, de las ataduras del pecado. De esa es la libertad que Cristo nos trae. Y eso es muy importante porque a veces pensamos, pues Dios ya me hizo libre, puedo hacer lo que quiera. No. Dice aquí, libres, pero no como los que tienen libertad para hacer lo malo. ¿Sí? Dice, honra a Dios, ama a todos los hermanos, teme a Dios y honra al rey. Entonces aquí Pedro está siendo muy específico en que hay autoridades a las que debemos de someternos, pero dice, teme a Dios, ¿ok? Teme a Dios. El temor a Dios ya lo vimos alguna vez, no es esta parte de temor al castigo y a la reprensión. ¿Sí? Es un temor, ¿por qué? Porque te amo, Señor, porque te honro. No hago las cosas, no las voy a hacer, ¿por qué? Porque yo te amo a ti. Si tú me dices, no hagas esto, sé que es por mi bien, no porque vaya a recibir una reprensión, ¿sí? Yo sé que pues, a veces lo hago con mi hija cuando les digo, si te portas mal, no te voy a dar esto, ¿sí? Y entonces hay como una amenaza a los hijos, ¿sí? Pero aquí Dios nos dice, el temor a Dios es porque lo amas, simplemente porque lo amas, quieres honrarle a Dios, ¿se entiende? Y bueno, aquí entonces Pedro está diciendo esto, obedece para ser un ejemplo del evangelio.
Si nosotros ahorita levantamos una revolución, ¿verdad? Sí, no, pues nos vamos a levantar en contra del gobierno y nosotros somos los primeros en ir a organizar la marcha, en ir a hacer el vandalismo. ¿Qué pasa cuando acá el reloj viene el Día de la Mujer? Es cuando sale la marcha. Y acá el reloj a mí me dio muchísima tristeza porque cuando yo lo conocí, pues no estaba así, ¿no? Y ahora, con todo el vandalismo y lo que hacen, pues la verdad se ve muy mal. No justifico, obviamente, otras cosas. Pero ¿qué pasaría si ahorita nosotros fuéramos los primeros en decir, no, sí, vamos en contra del gobierno, vamos a hacer esto? Y aquí Dios está diciendo, no, 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 no. Sométete, ¿sí? Claro, hay una orden de lo que el Señor nos manda hacer, pero no nos incita a nosotros a hacer esto. ¿Por qué? Porque la obediencia va a ser nuestro mejor testimonio. Yo siempre lo estoy mencionando, la obediencia. Siempre queremos la bendición, pero no queremos obedecer. Queremos la gracia, pero no queremos renunciar al pecado. Queremos que la bendición, que Dios nos bendiga, pero no queremos aceptar su voluntad. Entonces aquí es muy importante, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Dice, fíjate lo que dice en Hechos 4:19. Dice, pero Pedro y Juan respondieron. Aquí es una situación donde están juntos, ahí el apóstol Pedro y Juan, y dice, respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Tú sabes que actualmente en el mundo sí hay lugares donde se mata a los creyentes? ¿Que sí matan a los cristianos? ¿Que están escondidos? ¿Que no pueden salir? ¿No podrían estar así reunidos como lo estamos hoy nosotros? Hay gente que tiene que leer la Biblia a escondidas. Hay partes del mundo donde todavía esto se da. Entonces, ¿aquí qué pasaba? Estaba Pedro y Juan y están respondiéndole ¿a quién? Al Imperio Romano, a los romanos. Y les dice, ¿piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes? Y si nos vamos a lo anterior diríamos, pues sí, ¿no? Porque Pedro estaba diciendo, sométanse. Pero ¿qué pasa aquí? Les dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Es decir, ellos no estaban haciendo algo en contra de las leyes del Imperio Romano. Estaban hablando de Jesús. Estaban llevando el evangelio de lo que habían visto y oído. De eso estaban haciendo. Obviamente el Imperio Romano, ¿qué quería? Callarlos. ¿Sí? No quería que se hablara de Jesucristo, no quería que se siguiera proclamando. Entonces, por eso les dice, ¿piensan que Dios quiere que nos callemos? ¿Las autoridades nos quieren callar? Claro. Ayer hablaba con una persona que, bueno, también es maestra. Aquí hay algunos temas ahí de los que son maestros, pues Now y así. Y comentábamos esta parte de, yo sé que creo que la mayoría aquí pues ya tiene hijos grandes, pero algunos están en secundaria y así, y hablábamos de los libros de texto. Ahora que mi hija entró a la primaria y vemos los libros de texto, y ya vemos que son totalmente diferentes a lo que nosotros recibíamos, al programa de la SEP que se manejaba anteriormente. Y ahora es algo totalmente diferente, ¿sí? Y hablábamos de esta parte y decíamos, esta maestra justamente me decía, dice, ¿sabes qué pasó un día? Dice, la secundaria estaba adornada de lo de, en honor al 15 de septiembre, al Día de la Independencia, al 16. Pues estaba decorada, ¿qué pasa? Pues ponemos banderas, en las escuelas se ponen todos los adornos. Dice, real, en un grupo, los alumnos me preguntaban en qué orden iban los colores de la bandera, porque los puso a hacer una portada. Le dije, no, y me empecé a reír, le dije, no, así no te creo. Me dice, sí, de verdad. Los jóvenes no sabían en qué orden iban los colores de la bandera. Porque, ¿qué pasa? Pues obviamente las autoridades, entre menos pensemos, ¿verdad? Entre menos tengamos la capacidad de pensar, de cuestionar, de analizar, pues el gobierno mejor, así estamos mejor. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Cuando tú y yo conocemos de la palabra de Dios,
Lo dije en alguna ocasión que me tocó pasar a compartirles, les decía, Dios no te quiere que no pienses, Dios quiere que pienses, Dios quiere que cuestiones, que analices lo que estamos escuchando, ¿sí? Él no te quiere así de cállate, siéntate, escucha nada más y no opines, no. Pero ¿cómo encontramos eso? Cuando nos adentramos en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí están diciendo ellos, no los vamos a obedecer, no vamos a obedecer al imperio porque los quiere callar. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de lo que hemos visto y oído. Yo te pregunto, ¿tú compartes allá afuera de lo que has recibido? ¿Le has compartido a alguien? ¿Le has hablado de Dios? ¿Le has hablado de que hay alguien que puede transformar su vida? Porque a lo mejor dices, ¿cómo les voy a decir si yo estoy en esta condición, si yo ni siquiera he cambiado, si yo sigo siendo igual, si yo sigo siendo mentiroso, no sé, adúltero, si yo sigo siendo infiel, si yo sigo siendo un ladrón, si yo sigo... ¿Cómo les voy a compartir a los demás? ¿Sí? Entonces dice aquí, debemos ser testimonio. Pero para eso debe haber una transformación. ¿Por qué? Porque si no, cuando salimos, ellos dicen, ay, no, pues, ¿tú me vas a invitar a la iglesia? O sea, ¿cómo? ¿Tú vas a la iglesia? No te creo. ¿Ya hay una transformación en tu vida para poder dar el testimonio que Dios quiere? Y el siguiente punto dice, cuando venimos a Jesús, debemos mostrar la debida sumisión a nuestros empleadores. ¿Dónde viene esto? Primera de Pedro del 18 al 20 y dice, criados. Entonces aquí... Escucha, pon atención en esta palabra porque habla criados y tú dices, ay, Dios me está diciendo criado, ¿no? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, a ver, Señor, ¿cómo? Como que no entendí. Vamos a analizarlo. Vamos a ver el contexto. Te decía, ¿por qué dice criados? ¿Recuerdas que ahorita te hablaba de esta parte de que existía el patriarca? Era el jefe del hogar, así estaba denominado el patriarca, estaba a cargo de la esposa, de los hijos y de la servidumbre. Esta parte de criados se refiere a los criados domésticos. Los patriarcas tenían a esta gente que eran sus empleados domésticos, ¿sí? Era su servidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Les está hablando a ellos, ¿por qué? Porque podía ser que el patriarca fuera creyente o no fuera creyente. Si el patriarca era creyente, seguramente los trataba bien. Pero si no era creyente, ¿qué pasaba? Pues seguramente los trataba mal, ¿sí? Seguramente había rechazo, había insulto, había maltrato. No sabemos realmente qué condiciones se desarrollaban. Entonces aquí Pedro le está hablando a una comunidad que está pasando persecución, que está pasando momentos difíciles y les habla aquí a los criados, a la servidumbre, ¿sí? Y les dice, sujétense a sus amos. Ojo aquí, vamos a hacer el paréntesis. No significa que nosotros debemos soportar humillación, maltrato. Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento fuimos empleados de algún lugar o somos empleados de algún lugar, ¿sí? Y a mí en lo personal, pues sí, tuve muy malas experiencias con algunos jefes, ¿sí? Aquí dice incluso, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, dice, pues qué gloria es si pecando son abofetados y lo soportan. Yo en algún momento, pues también me tocaron jefes, así que decía, aquí Dios te está diciendo, no importa si el jefe o la autoridad que tienes a cargo, pues es incompetente, ¿sí? Porque a veces pensamos nosotros, ay, es que ¿cómo va a ser mi jefe, mi jefa, si es un incompetente o es un irresponsable o es autoritario, nos trata mal o nos hace trabajar más, no nos paga? O sea, no está hablando de eso, ¿sí? Nos está hablando a nosotros como creyentes. Dice, eso no importa, tú debes de someterte, de obedecer a esa autoridad.
¿sí? Por eso dice, debemos mostrar la debida sumisión. Y sí pasa, a mí también me tocó ver personas que pues eran rebeldes, decíamos, no manches, es el jefe, ¿no? ¿Cómo te pones en ese plan? Y no les importaba. Y es un reflejo ¿de qué? De su vida personal, de cómo eres tú desde tu hogar, porque a donde vayamos vamos a hacer ese reflejo, ¿sí? Si tú no eres una persona que se sujeta, que lleva una disciplina, que lleva una obediencia en su vida, por supuesto que no te vas a someter a una autoridad. No te sometes a Dios, ¿te vas a someter al ser humano? O a veces hacemos al revés. Más preferimos sujetarnos a los seres humanos que a la palabra de Dios. Le tenemos más miedo a las personas, a los seres humanos, que a Dios, ¿sí? Entonces aquí el Señor dice criados, porque les estaba hablando a estas personas, a los que eran criados domésticos de estas instituciones, ¿sí? Eran esclavos. Recuerda que en estos tiempos la esclavitud no es como hoy tú y yo la conocemos, ¿sí? Hoy no tenemos esclavitud, pues ya no está permitida la esclavitud. En esos tiempos se compraban a los esclavos, o sea, yo necesito un esclavo, pago por él, o sea, se pagaba para adquirir a esa persona que fuera tu esclavo. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy ya no tenemos ese tipo de esclavitud. ¿Pero a qué somos esclavos? ¿Tú crees que sigamos siendo esclavos? Despierten, se están durmiendo. Uh-huh. ¿Crees que sigamos siendo esclavos? Yo creo que sí. Claro que sí, de alguna forma, ¿sí? Yo también pues trabajé y decía, les llamamos estos famosos que dicen godines, son pues sí, estábamos esclavizados en un horario de 9 a 6, ¿no? Y tienes que cumplir, tienes que acabar, y si no acabas, híjole, pues te quedas más tiempo y eso no te lo voy a pagar. O sea, tú tienes que acabar tu trabajo. Y es de cierta manera un tipo de esclavitud. ¿Seguimos siendo esclavos? Claro que sí, ¿pero de qué? Del pecado. Del pecado principalmente. De eso somos esclavos, de lo que no nos hemos querido despojar, de lo que no hemos querido dejar. Y decía ahorita, Dios quiere la libertad, quiere nuestra libertad. Él ya nos hizo libres, pero no la libertad que da este mundo, ¿sí? Tal vez dices, no, yo no soy esclavo de una empresa, de un jefe, de una institución, pero ¿sigues siendo esclavo del pecado? ¿Ese pecado que tú tienes te sigue atando? Ejemplo, una adicción. Las adicciones es el mejor ejemplo de esclavitud, ¿sí? ¿Qué pasa una persona que tiene una adicción? Pues no puede dejarlo, ¿sí? Está atado, así con una cadena literal de esa adicción. Entonces, tú pregúntate, ¿soy esclavo? Por eso a lo mejor escuchamos el texto y decimos, ay, pues a mí no me aplica eso, porque yo no soy criado doméstico de algún lugar, no tengo un patriarca a mi cargo, no pagaron por mí, pero ¿de qué somos esclavos? ¿De qué seguimos siendo esclavizados? De nuestro pecado, de nuestra ira, de nuestro enojo, de no sé de qué. Cada uno de nosotros debe analizar de qué seguimos siendo esclavos. Entonces dice aquí que nos sujetemos con respeto. Aquí la palabra respeto significaba reverencia, dar esta reverencia, ¿sí? En aquellos tiempos, si un esclavo desobedecía, ¿qué le pasaba? Lo castigaban. Muerte, ¿sí? O sea, lo castigaban en el mejor de los casos y si no, era la muerte, ¿sí? Hoy tú y yo ya no vivimos esos tiempos. Pero ¿qué pasa? Si nos lleva a esta muerte en el espíritu. La esclavitud nos va a llevar a la muerte en el espíritu. Andamos aquí, caminamos, salimos, hacemos nuestras cosas, pero estamos muertos por dentro. No estamos vivos, no tenemos lo que Dios nos quiere dar. Entonces, esto es bien importante. Dice, si sufres, y así de cómo, y yo recordaba estos momentos, y bueno, ahorita que hasta está aquí mi mamá, se acuerda, yo creo cuando llegaba y le contaba así, llegaba bien frustrada de mi trabajo, y así de, no, ya no puedo, ya no soporto a este jefe, es que es así, o sea, era una frustración, la verdad, yo recuerdo esos momentos que decía, ya no, por favor,
Era frustrante. Hoy lo recuerdo y digo, sí, o sea, sí me traía mucha frustración, mucho enojo, mucha ira, ¿sí? Pero aquí dice, pues en ese momento mi deber era sujetarme, ¿sí? Porque imagínate que después yo dijera, ay, pero ¿qué creen que soy cristiana? Y con una actitud de rebeldía. Entonces dice, no, pues yo tenía que obedecer, sí, a lo mejor me hablaban mal, me trataban mal, como fueran, me traían a mí ahí sobres, pero mi deber era obedecer. Entonces aquí Pedro lo que quiere en el punto central es decirles a estas personas, ok, tú eres creyente, tú sujétate. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo les da esta esperanza. Dice el siguiente punto. Bueno, te voy a poner otro versículo, dice en Primera de Corintios 7, del 20 al 23. Cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Está medio trabalenguas, entonces vamos a ver a entender. Ahora aquí es Pablo quien está escribiendo esto y date cuenta cómo menciona, dice, ¿eres un esclavo? También les estaba hablando a gente de ese tiempo, de ese momento, donde la esclavitud pues era muy normal, era común. Y dice, no dejes que eso te preocupe. Entonces, imagínate, yo digo, ¿cómo, no? O sea, siendo esclavo y decirles, no te preocupes, eres un esclavo, pero tú no te preocupes, ¿sí? Y dice, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchalo. Y ojo, aquí es donde quiero que pongamos atención. Dice, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Yo te pregunto, ¿en qué condición llegaste cuando conociste de Cristo? Yo era una esclava, ¿sí? Dice, llegué siendo esclava, sí, de mi pecado. Y llegué a Cristo y Él me dio libertad. ¿Cómo llegaste tú? ¿Eras esclavo de alguna situación? ¿De alguna relación? ¿De algún trabajo? ¿De alguna persona? ¿De alguna adicción? ¿De qué eras esclavo? Dice, pero ahora eres libre en el Señor. Él quiere nuestra libertad. Y dice, y si eres libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo. ¿Cómo? ¿Sí? Dices, tal vez yo ya era libre, pero ahora el Señor me llama a venir aquí. Dice, pero entonces, ahora eres esclavo, ¿de quién? De Cristo. Ojo aquí, nosotros somos esclavos del Señor. Y tal vez no te gusta escuchar esa palabra, o tal vez dices, ¿cómo? Sí, yo soy una esclava del Señor. Y así me declaro, soy una sierva del Señor, soy una esclava. Él es mi amo. Y lo que Él me indique, pues tengo que hacer. Por ejemplo, estar aquí. A mí no me pagan, no recibo un salario, no recibo un sueldo, no recibo nada. Pero soy una esclava del Señor. Y esto es lo que el Señor me manda hacer. Estar aquí. Pudiera estar de paseo, pudiera estar en otro lado, pero soy una esclava del Señor. Entonces dice, entonces si eras libre cuando conociste del Señor, ahora somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio por nosotros y hace esta comparativa. Te decía, a los esclavos se les compraba, ¿sí? Ya sea que fuera un trueque de alguna cosa o literal con dinero, se les compraba. Dice, pues Cristo nos compró, pagó un precio, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Es decir, no seas esclavo de una persona. No seas esclavo de una relación de este mundo, de una situación que te está esclavizando, que te tiene esclavizado en este momento. Dice el Señor, no seas esclavo, porque Él ya te llamó, porque Él pagó un alto precio para que tú fueras libre, para que tú experimentaras la libertad en Cristo. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Un esclavo del pecado? Dios te quiere dar libertad. ¿O llegaste siendo libre? Bueno, Dios quiere que ahora seas su esclavo. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio y Él quiere utilizar tu vida. ¿Para qué? Para que demos testimonio allá afuera.
¿sí? Para que seamos un testimonio vivo de Él. Fíjate lo que dice en Lucas 6. Si solo aman a quienes los aman, a ustedes, ¿eso qué mérito tiene? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tiene eso? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Y aquí estos son palabras de Jesús literal. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Qué decía el texto de Pedro? Tal vez sus jefes, sus autoridades no son buenas, ustedes sujétense. Y aquí viene Jesús a decir, ¿qué mérito tiene si solo amamos a los que nos caen bien? ¿Y somos así o no somos así? Yo alzo la mano primero, ¿sí? O sea, si me caes bien, pues sí, te trato bien. Pero Dios dice, no, eso no tiene ningún mérito. Los pecadores, o sea, todo el mundo hace eso. Tratar bien y querer a los que les caen bien. ¿A qué nos forza el Señor? Dice, tú ama a quien sea. Tú trata bien a todas las personas, ¿sí? Tú haz el bien. Dice, si solo hacen el bien con los que son buenos con ustedes. ¿Y qué decimos muchas veces? ¿Sí? Como me traten, trato. Si me dan, pues yo doy. Y así somos. En nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos así. Y Dios nos confronta. A mí me confronta su palabra y me dice, no, Karen, eso no me sirve de nada. No me sirve de nada que seas buena persona con los que te caen bien, con los que son buenos contigo. Sé con tus enemigos, con los que te tratan mal, con los que no te quieren. ¿Nos gusta escuchar eso? No, ¿verdad? No nos gusta. A mí no me gusta. Yo estaba leyendo esto y así como que, Señor, ¿por qué tengo que predicar esto? No lo quiero decir porque me compromete, ¿sí? Pero Dios dice, todos los pecadores hacen eso. ¿Tú qué eres? ¿Eres un pecador más o ya eres un esclavo de Cristo? Ya eres un siervo de Cristo. A mí no me gusta escuchar esto, ¿sí? Dice, amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces, y esta es la parte que nos da la esperanza, dice, entonces su recompensa viene del cielo y se estarán comportando verdaderamente como hijos de Dios, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Hablábamos al inicio de la plática de la gracia. ¿Tú eres desagradecido? ¿Hay perversidad en tu corazón? Dios es bueno aún así. Aunque tú lo seas, Dios es bueno contigo. Dios es bueno. Decíamos de la gracia, este regalo que no merecemos. El estar vivos, el tener la oportunidad de estar aquí. No lo merecemos, ¿sí? Dice, y sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y esto es a lo que el Señor nos confronta a hacer. Y nos dice, tú debes de ser esto. ¿Por qué crees que no tenemos una multitud aquí? Porque hablamos la palabra tal cual es, ¿sí? No hay manipulación, así lo dice el versículo. No hay manipulación, así es. Y a la gente no les gusta escuchar esto. Dice, no, pues mejor me voy a ir a una iglesia donde me digan que voy a ser próspero, que voy a ser rico, que si estoy en Cristo todo va a estar bien, que si doy 50,000 pesos de ofrenda, de diezmo, voy a estar sano, voy a estar libre. Y cuando escuchamos esto, Dios dice, ama a todos, ¿sí? Punto número 3, dice el ejemplo de Cristo. Y entonces aquí ya pasamos tal cual al ejemplo de Cristo. Dice en Primera de Pedro 2, del 21 al 25, para terminar este capítulo 2, pues para esto fuiste llamado. ¿Para qué fui llamado, Señor? ¿Para qué me tienes aquí?
¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me trajiste aquí a este lugar? ¿Sí? Porque también Cristo padeció por nosotros, despojándonos, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. ¿Por qué estoy aquí, Señor? Porque Cristo te eligió a ti para que seas ejemplo de Él, para que sigas las pisadas de Cristo. Para eso, ¿sí? Dice, Él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldicieron no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Voy a repetir esto, por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No sé tú, pero a mí me encantó esto último, ¿sí? Claro que yo era una oveja descarriada. Dice, y volví al pastor, volví al obispo de mi alma, al ministro de mi alma. Claro que volví, ¿sí? Y si te das cuenta, vamos a ver bien lo que dice antes. Dice, para que sigan sus pisadas, porque Jesús no hizo engaño. Estábamos hablando de esto, el carácter verdadero del creyente. Y te lo decía al inicio, el que tú y yo vengamos aquí debe traernos una transformación, irnos moldeando al carácter de Cristo. Lo veíamos ahorita. Si cuesta amar a quienes nos tratan mal, bueno, el Señor nos motiva, nos da la instrucción, ámalos, ámalos. No seas solo con quienes son buenos contigo. ¿Sí? Ama a tus enemigos, ama a quienes te maldicen, ama a quienes te juzgan, ámalos. En eso está el carácter de Cristo, porque Él fue el primero al que humillaron, al que golpearon, y Él no dijo palabra de maldición. Él, estando en el madero, en la cruz, siendo golpeado por los soldados romanos, en ningún momento salió palabra de maldición de su boca. No sé si recuerdas, pero ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Imagínate todavía clamarle perdón a su Padre por quienes lo estaban crucificando. Y nosotros, no, pues ya me hicieron mal, que se olviden de mí. ¿Sí? Que no cuenten ya conmigo porque no, ya. Cuando Jesús fue el primero en ser agredido, en ser golpeado, en ser humillado, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo con los demás? A mí no me gusta escuchar esto, de verdad te lo digo, no me gusta. Pero esto es lo que el Señor quiere moldear en los que estamos, en que moldemos nuestro carácter como Jesús. Y quiero regresarme a este párrafo donde dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es esta palabra? Encomienda tu causa. No sé qué situación estés pasando. No sé si estés pasando una situación laboral donde tengas este tipo de autoridades, de jefes, pero más allá de eso, cualquier situación que estés pasando con alguna persona, encomiéndale tu causa a Jesús. No la cargues tú, encomiéndasela a Jesús. ¿Cómo es encomendar la causa? Y no es, bueno, pues que Dios cobre venganza, ¿no? Yo no me voy a vengar, pero Dios va a cobrar venganza sobre ti. No, no son esas palabras. Es, Señor, tú sabes lo que me han hecho, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y en mí está el amar. ¿Sí? Tú eres quien juzga justamente. Y aquellos que hacen el mal, aquellos que nos han hecho mal, híjole, pues algún día van a rendir cuentas delante del que juzga justamente. Tú y yo no juzgamos justamente, somos injustos. Pero si alguien te ha herido, si alguien te ha insultado, si alguien te ha lastimado, tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios.
¿Y tú como padre no defiendes a tus hijos? Si ves que alguien le está haciendo algo a tu hijo, ¿no lo defiendes? A mí apenas mi hija nada más me contó que una niña le dijo, eres lenta como tortuga. Y yo ya estaba enojadísima, ¿no? Así de, ¿cómo? Ya, o sea, quería ir a defender a mi hija, pero bueno, obviamente entiendes, son niños y ya entiendes la situación, pero al momento quiero defender a mi hija y soy un ser humano que hay maldad en mi corazón y hay pecado en mi ser. ¿Tú crees que Dios no te va a defender a ti que eres su hijo, que eres su hija? Entonces, pues aquellos que nos han lastimado, pues algún día van a rendir cuentas delante del que juzga justamente, ¿sí? Aquellos que han hecho mal, pues se van a enfrentar al que juzga justamente. Y tú y yo también. En algún momento yo decía, Señor, hubiera preferido no haber conocido el Evangelio. Porque cuando tú ya escuchaste esta palabra, ya escuchas las palabras de Dios y salimos y cometemos pecado, entonces ya el Señor dice, yo te hablé, yo te avisé, yo te dije que no era por ahí, yo te dije que no siguieras esos pasos, que era por acá. Cuando somos ignorantes, bueno, hay ignorancia, ¿verdad? No, nadie nos habló en algún momento, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, nadie les habló, no recibieron esta instrucción, esta palabra, nadie les hablaba de lo que Dios quería para sus vidas. Hoy tú y yo sí lo estamos recibiendo. Entonces, pues el Señor nos confronta a salir y decir, híjole, tengo que mostrar el ejemplo de Cristo. Debo ser un testimonio allá afuera de lo que Cristo está haciendo en mi vida. ¿Sí? Con tus palabras, bendices o maldices. Juzgas, criticas, ¿qué hacemos? Todos lo hacemos, la verdad, todos, ¿sí? Pero empecemos a tomar conciencia de que, híjole, debo seguir el ejemplo de Cristo. Y aquí les dice a eso, encomienda tu causa. Cualquier persona que te esté hiriendo, cualquier persona que te haya hecho algo, que te esté lastimando, sea lo que sea, encomiéndale la causa al Señor. Señor, tú encárgate, ¿sí? Encomiendo mi causa, tú encárgate, Señor. Yo no voy a hacer nada, yo no voy a pelear, yo no voy a levantar las manos, yo no voy a abrir la boca para entrar en una contienda. Tú eres el encargado. Y claro que el Señor defiende a sus hijos, a los que son hijos de Dios. ¿Sí? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, le vas a obedecer. Y esta carta, pues bueno, así termina la carta de Pedro, con estos puntos, porque nos invita, dice, no pecar, no engañar, no responder con agresión, sino con gracia, y encomendar la causa, es decir, confiar en que Dios es justo. Esto que leímos se resume en esto, ¿sí? No peques, no engañes, ¿sí? Porque dice Cristo no engañó, Jesús no engañó, no engañemos, no engañemos. Dice, no respondas con agresión. Yo sé que de repente, híjole, no sé si han visto alguna vez, es un meme, soy una imagen que dice, cuando estaba a punto de decir algo y el Espíritu Santo me tapó la boca y está alguien así tapándole la boca. A mí me ha pasado, ¿sí? Que he estado a punto de decir algo y como que ya no lo dije, ¿no? Y dije, no, pues fue Dios quien me tapó la boca, porque si hubiera abierto mi boca, no hubiera sido nada bueno, ¿no? No hubiera hecho algo bueno. Entonces, dice, no respondas con agresión, sino con gracia. La gracia que tú recibiste. No sé si tú te sientes hoy que Dios derrama gracia en tu vida, pero seamos conscientes. Lo menciona aquí Pedro y retoma toda esta parte. Él, Cristo, se humilló. Cristo murió en una cruz. Cristo pagó un precio alto, no cualquier cosa. Fue su misma vida para que tú pudieras estar aquí. Y a veces no dimensionamos eso. No alcanzamos a comprender lo que eso representa. Que alguien murió, derramó toda su sangre para que tú pudieras estar aquí, para que tú conocieras la libertad. Eso es lo que debemos de recordar todos los días, lo que Cristo vino a hacer. Dice, y pues bueno, encomienda tu causa, confía en que Dios es justo, ¿sí?
Si tenemos alguna autoridad, los que estén en algún trabajo, tengan algún jefe ahí mala onda, pasado de lanza, pues bueno, encomiéndale la causa al Señor. Tú sujétate, tú sé obediente. ¿No es fácil? Pues no es fácil, ¿sí? Pero bueno, esto es a lo que el Señor nos invita. Y más allá de pensar en esta parte de que si estamos en un trabajo, tenemos una autoridad como persona, yo te invito a que reflexionemos en esta parte de que si somos libres en Cristo, llegamos siendo esclavos, bueno, Cristo ya nos hizo libres, ¿sí? Y si ahora eres libre en Cristo, pues somos esclavos del Señor. ¿Y un esclavo qué hace? Obedece, porque si no, se muere, ¿sí? Y tal vez no en lo físico, pero nos vamos a morir en el espíritu. Nuestra alma va a estar muerta y no vamos a gozar de la vida eterna y de todo lo que el Señor nos quiere dar. ¿Se entiende? Bueno, pues vamos a orar. Si quieres cerrar tus ojos, vamos a terminar dándole gracias al Señor.